Capítulo número 27. Prenda e hipoteca. Origen, nociones generales. Las instituciones cuya exposición iniciamos tienen estrecha vinculación con las obligaciones. En efecto, el cumplimiento de estas puede asegurarse con una garantía personal o mediante una garantía real, es decir, afectando a una persona o una cosa. En la garantía personal hay una persona que responde por el cumplimiento de la obligación ajena, como ocurre, por ejemplo, con el fiador. En cambio, en la garantía real hay una cosa, del deudor o de un tercero, que garantiza el cumplimiento de la obligación. Así sucede, por ejemplo, cuando se constituye una prenda o una hipoteca. En una primera época, para obtener una garantía real, los romanos apelaron a la venta fiduciaria. Esta consistía en la transferencia de la propiedad de una cosa al acreedor por parte del deudor o de un tercero, seguida de un pacto de fiducia, en cuya virtud el acreedor se comprometía a restituir el dominio de la cosa cuando la deuda fuese saldada. Habitualmente la cosa permanecía, sin embargo, en poder del constituyente, deudor o tercero, quien podía recuperar su derecho de propiedad por usureceptio. Si el acreedor recibía la posesión de la cosa, podía usarla y percibir sus frutos porque era dueño, pero también como dueño que era, podía disponer de cualquier manera de la cosa, destruirla, enajenarla, etc. Cumplida la obligación, el acreedor debía restituir la propiedad de la cosa, ya que el pago de la deuda no hacía volver de pleno derecho el dominio a favor del constituyente. Si la deuda no era cumplida, el acreedor podía quedarse definitivamente con la cosa. Sin embargo, luego se estimó justo que debiera venderla y resarcirse con el precio que obtuviese, restituyendo al constituyente el excedente que pudiera resultar. Indudablemente, este sistema era muy ventajoso para el acreedor, pero muy gravoso para el deudor o tercero. En efecto, el constituyente perdía la propiedad de la cosa y solo disponía de una acción personal contra el acreedor para que se la restituyese, acción que podía resultar inútil si ésta se hubiese perdido y el acreedor fuese insolvente. Con el andar del tiempo empezó a echarse mano a otro procedimiento que consistía no ya en la transferencia de la propiedad de una cosa al acreedor, sino de la posesión de ella, reservándose el constituyente la propiedad. Este sistema recibió el nombre de pignus, prenda, que viene de pugnum, puño, porque generalmente se utilizaba para las cosas que se entregan con la mano, según el digesto en el libro 50, título 16, parágrafo número 238 segundo. Es decir, las muebles, aunque también fuesen aplicables en materia de inmuebles en el digesto en el libro 13, parágrafo 7, título 15, pese a que es posible que en un primer tiempo esa entrega de la cosa no diese al acreedor sino la garantía de hecho de tenerla en su poder, no se tardó en acordarle la posesión y la consiguiente protección interdictal. Asimismo, solía convenirse que en caso de incumplimiento, el acreedor debía vender la cosa a fin de que cobrase con el precio. Esta cláusula llegó a considerarse incluida en la convención, aunque no se hubiese pactado expresamente al respecto. Aunque el pignus resultaba un progreso con relación a la venta fiduciaria, presentaba el inconveniente de privar al constituyente de la posesión de la cosa, y consiguientemente de la posibilidad de usarla y de percibir sus frutos. Las deficiencias de uno y otro expediente fueron pronto, aunque paulatinamente salvados por obra del pretor, el locador de un predio rústico exigía a su arrendatario, como era natural, que le garantizase el pago de los alquileres como condición para arrendarle el predio. Esto resultaba difícil al arrendatario, ya que por su situación económica no podía conseguir fiadores y tanto la venta fiduciaria como la prenda le exigían desprenderse de los útiles de labranza, únicos bienes que generalmente poseía. Para salvar el escollo, se celebraba un pacto en virtud del cual el arrendador, acreedor del precio de la locación, en caso de incumplimiento del arrendatario, quedaba autorizado a apoderarse de los objetos que por éste habían sido llevados e introducidos en el fondo, según Invecta et Ilata. A tal efecto se dio contra el locatario el interdicto salviano, según el digesto en el libro número 43, título 33,
adipiscendi possessionis, que solo otorgaba a su titular la garantía de hecho derivada de la posesión. Por obra de un pretor llamado Servius, se concedió luego con una acción real, actio pignoraticia in rem o serviana, ejercitable contra cualquier tercero, que permitía al locador reivindicar aquellos invecta et ilata como lo hubiese hecho un acreedor fiduciario. A tal efecto bastaba que los bienes hubiesen sido realmente introducidos en la finca y que perteneciesen al locatario en la fecha del compromiso. Digesto, libro número 20, título primero, parágrafo 15. Y en el digesto, en el libro número 22, título tercero, parágrafo 23. Con el tiempo, la acción se amplió más allá del ámbito de la locación y de los invecta et ilata, de manera que fue ejercitable en cualquier caso de convención en la que una cosa es puesta como garantía del cumplimiento de una obligación recibiendo el nombre de acción quasi serviana, serviana utilis e hipotecaria. En esta etapa, caída en desuso la venta fiduciaria, la garantía real puede resultar de la entrega de una cosa pignus datum, prenda dada, o de la simple convención pignus conventum, prenda convenida, que recibe el nombre de griego de hipoteca, en cuyo caso la entrega de la cosa queda diferida para el momento en que la obligación no sea cumplida. Como se advierte con la hipoteca, el acreedor se encontraba en posición tan segura como si los bienes le hubiesen sido transferidos con pacto de fiducia y al mismo tiempo el constituyente conservaba la posesión y la propiedad de ellos, pudiendo en consecuencia usarlos y percibir sus frutos. Tanto en el caso de la prenda como en el de la hipoteca, el acreedor disponía de una actio in rem, acción real o derecho real en nuestra terminología, y la única diferencia entre una y otra radicaba en que la prenda, la posesión de la cosa, se transfería al acreedor en el momento de constitución de la garantía, mientras que en la hipoteca esa posesión seguía en las manos del constituyente hasta tanto se operase el incumplimiento de la obligación. Garantizada oportunidad a partir de la cual el acreedor podía tomar la posesión de la cosa para venderla y cobrarse con el precio obtenido. La diferencia es señalada escuetamente por Ulpiano cuando dice: propiamente llamamos prenda lo que pasa al acreedor, e hipoteca cuando no pasa ni aún la posesión al acreedor, según el digesto en el libro 13, título 7, parágrafo 9. En razón de esa identidad casi completa que llevó a Marciano a decir que la diferencia entre prenda e hipoteca es solo de nombre, según el digesto en el libro 20, título 1, parágrafo 5. Haremos conjuntamente la exposición de ambos institutos, señalando en su caso las reglas particulares. Cabe recordar que conforme con nuestro Código Civil, la hipoteca es aplicable a las cosas inmuebles, las que permanecen en poder del constituyente, según el artículo 3108, en tanto que la prenda recae sobre cosas muebles, las que pasan a manos del acreedor, según el artículo 3204. Similar es el régimen de la prenda comercial, en el artículo 580 del Código Civil de Comercio. Es menester apuntar además que en materia de prenda agraria y con registro las cosas permanecen en poder del constituyente y que los buques de más de 10 toneladas son susceptibles de hipoteca, como lo son también las aeronaves, según los artículos 5 de la Ley 9744, segundo del Decreto Ley número 15.348, ratificación por la Ley 12.962, según el artículo 499 de la Ley 20.094, artículo 52 del Código Aeronáutico. Requisitos. Para que haya prenda de hipoteca es menester la existencia de una obligación cuyo cumplimiento se procura para garantizar una cosa, agravar con esos derechos y una fuente de la que ellos deriven. Los dos primeros requisitos, obligación y cosa, serán tratados de inmediato. Al tercero, fuente, nos referimos en el apartado siguiente, constitución. La obligación. Como derechos accesorios que son la prenda y la hipoteca, solo pueden existir para garantizar el cumplimiento de una obligación. Puede tratarse de cualquier obligación civil o natural, siempre que la ley no la prohíba, pura y simple o sujeta a término o condición. Además, la deuda puede no ser del constituyente de la garantía, sino de un tercero, según el digesto en el libro 20, título 1, parágrafo 5.
La cosa. El objeto de estos derechos podía consistir en cualquier cosa susceptible de compraventa, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 9. Corpórea e incorpórea. Así, el copropietario podía hipotecar su derecho indiviso, el usufructuario, el infiteuta y el superficiario sus respectivos derechos. El acreedor prendario podía gravar su derecho de prenda, pignus, pignoris datum, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 13, segundo. E incluso era factible prendar un crédito, pignus nominis, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 20. Asimismo, podía hipotecarse un patrimonio entero, hipoteca general, comprendiéndose todos los bienes, tanto presentes como futuros, con exclusión de los de uso cotidiano, indispensables para la vida, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 15. O una universitas rerum, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 13, al principio. Como la prenda y la hipoteca atribuyen a su titular el derecho de vender el objeto sobre el que recaen, solo quienes pueden disponer del objeto pueden constituir sobre él algunos de estos derechos. Así, por ejemplo, la prenda o hipoteca pueden ser constituidas no solo por el propietario, sino también por el poseedor de buena fe, e incluso por el acreedor, como ocurre en el caso del pignus nominis. Si se grava la cosa ajena, el acto es nulo, aunque puede tornarse válido por la ratificación del propietario. Sin embargo, nada se opone a que se dé en prenda o hipoteca la cosa de otro, para el caso de convertirse el constituyente en propietario de ella, aunque es nula la prenda constituida sobre cosa ajena. Salvo los dos casos precedentemente señalados, el acreedor de buena fe dispone de una acción hipotecaria útil si el constituyente se convierte en propietario de la cosa o en heredero del dueño. Conforme con la naturaleza de la prenda e hipoteca, siempre es nula la constituida sobre una cosa del propio acreedor. 3. Constitución. La prenda e hipoteca pueden constituirse por convención, por disposición de última voluntad o por disposición judicial o legal. A. Convención y disposición de última voluntad. Mediante convención puede hipotecarse una cosa en garantía del cumplimiento de una obligación, sin que sea menester formalidad alguna, bastando el mero consentimiento de las partes, según las institutas en el libro cuarto, en el título sexto, parágrafo séptimo, a un prestado tácitamente tratándose de la prenda propiamente dicha. Es necesaria además la entrega de la cosa. También estos derechos pueden provenir de un acto de última voluntad, por ejemplo, cuando en un testamento el testador afecta ciertos bienes, el cumplimiento de un legado, según el digesto en el libro séptimo, título 13, parágrafo 26. Disposición judicial. También el derecho de prenda puede nacer de la decisión del magistrado o del juez, como ocurre en el caso de Pignus Praetorium, prenda pretoriana, y en el del Pignus in causa iudicati captum, prenda tomada en pleito ya fallado. Pignus Praetorium. La prenda pretoriana surgía de la missio in possessione, envío en posesión de todo o de algunos de los bienes de la persona dispuesta por el pretor para garantizar ciertos derechos. Constituía un verdadero derecho de prenda, al que Justiniano dotó de la acción real según el código en el libro octavo, título 22, parágrafo primero y segundo. Pignus in causa iudicati captum. Consiste en el secuestro de bienes del deudor condenado para proceder a su venta y satisfacer con el precio que se obtenga el crédito del acreedor. Dicho secuestro genera un derecho de prenda a favor del acreedor desde el momento mismo de la toma de posesión, según el digesto en el libro 27, título 9, parágrafo 3, y en el digesto en el libro número 42, título 1, parágrafo 15 y 31, y según el código en el libro 8, título 23. C. Disposición de la ley. La prenda o hipoteca pueden constituirse también en virtud de la ley, es decir, con independencia de la voluntad del acreedor o deudor. Reciben el nombre de hipotecas tácitas o legales y pueden afectar
una o varias cosas, determinadas hipotecas especiales o todo el patrimonio del deudor, según la hipoteca general. Hipotecas tácitas especiales. Entre ellas, a título de ejemplo, pueden citarse las siguientes. A. La del locador de un fondo rústico por su crédito por alquileres sobre los frutos del fondo, según el digesto, en el libro 20, título segundo, parágrafo séptimo, al principio, y según el digesto también en el libro 19, título segundo, parágrafo 24, EODEM 53. B. La del locador en garantía de todos sus derechos sobre los objetos llevados al fondo e introducidos en él, invecta et Italieta, por el locatario o sublocatario, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo número 32. C. La del fisco sobre los inmuebles sometidos al impuesto correspondiente por los tributos atrasados, según el digesto en el libro número 39, título cuarto, parágrafo séptimo, al principio. Y en el código lo vemos en el libro cuarto, título número 47, parágrafo segundo. D. La de quien ha prestado dinero para la reconstrucción de una casa sobre la casa y el terreno ocupado, según el digesto en el libro 20, título segundo, parágrafo primero. Y en el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo 21. E. La de los pupilos sobre las cosas compradas por su dinero, por el tutor, según el digesto en el libro 20, título cuarto, parágrafo quinto al séptimo. F. La de los legatarios y fideicomisarios sobre la parte de una sucesión que corresponde a la persona encargada del cumplimiento de los legados y fideicomisos, según el código en el libro sexto, título número 43, parágrafo primero. Y en las novelas en el libro 118 y en el código en el libro segundo. Hipotecas tácitas generales. Entre estas cabe señalar a. La del fisco. El emperador o su esposa por todas las deudas contraídas a su respecto, salvo las derivadas de un delito, según el código en el libro octavo, título 15, parágrafo primero y segundo. B. La del pupilo o demente sobre los bienes del tutor o curador por la gestión de la tutela o curatela, según el código en el libro quinto, título número 37, parágrafo 20. C. La de la mujer y sus herederos sobre los bienes del marido por la restitución de la dote, según las institutas en el libro cuarto, título sexto, parágrafo 29 y el código en el libro quinto, título 12, parágrafo número 30. D. La del marido por la dote debida sobre los bienes del obligado a proveerla, según el código en el libro quinto, título 13, la ley primera. E. La de la iglesia sobre los bienes del enfiteuta, por los deterioros del fondo enfiteuticario, según las novelas en el libro séptimo y en el código en el libro tercero, título segundo. 4. Efectos. La prenda y la hipoteca tienen por finalidad dar al acreedor una garantía real consistente en la posibilidad de tomar la cosa y venderla, a fin de cobrarse con su precio. Como se trata de derechos reales, son inherentes a la cosa grabada y en consecuencia siguen a esta en manos de quien esté. Como afectan la cosa, se extienden a todos sus acrecentamientos y frutos del mismo modo que se restringen con sus disminuciones. Según el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo 18, y en el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 26. Asimismo, la prenda y hipoteca son inherentes al crédito que garantizan y se transmiten con él, asegurándolo junto con sus accesorios, incluidos los intereses legales. Según el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo octavo, quinto, y el digesto en el libro 10, título segundo, parágrafo 29, y en el código en el libro octavo, título 14, parágrafo sexto. Por último, cabe señalar que se trata de derechos indivisibles, en el sentido que toda cosa está afectada al pago de la deuda, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 19. Por esta razón, el pago parcial de la deuda no afecta a la subsistencia integral de la hipoteca y el acreedor hipotecado puede elegir una entre varias hipotecadas para vender y cobrarse con su precio. Como la prenda y la hipoteca constituyen
Iura in re corresponde analizar no solo los derechos que competen a su titular, sino también los que conserva el constituyente. A. Derechos del acreedor prendario o hipotecario. El acreedor prendario o hipotecario puede hacer valer contra cualquier tercero y el precio constituyente. Dos derechos fundamentales: el ius possidendi y el ius distrahendi, derecho de poseer y de vender la cosa hipotecada. Dispone de la acción quasi serviana, del interdicto salviano y de los interdictos recuperandae y retinendae posesiones, a los que luego nos referiremos. Asimismo, puede intentar útilmente las acciones confesoria, negatoria, finium regundorum, comuni dividundo, apelar a la operis, novi nuntiatio, exigir la cautio damni infecti y ejercitar el interdicto quod vi aut clam, en la medida de su interés. Ius possidendi. El acreedor tiene el derecho de poseer inmediatamente la cosa si se trata de pignus datum, prenda, o cuando el crédito exigible no es pagado si se trata de hipoteca pignus conventum. A tal fin, como ya se ha dicho, dispone de interdictos y de una acción real que le permite perseguir la cosa, en manos de quien esté, es decir, del constituyente o de cualquier tercero. Possessionem persequitur. La acción quasi serviana, que recibe también la denominación de actio hipotecaria y de pignoratitia in rem actio, es aquella real por la cual el acreedor hace valer el ius in re que tiene sobre la cosa hipotecada o prendada, que la autoriza a disponer de la cosa como dueño en la medida en que ello sea necesario para salvaguardar su crédito. Quien ejercita la acción hipotecaria debe probar la existencia de su derecho de prenda o hipoteca y la lesión a este. El primer extremo comprende la necesidad de acreditar la existencia del crédito garantizado por la prenda o hipoteca, la propiedad al menos pretoriana del constituyente y la subsistencia de la hipoteca. La prueba de la lesión comprende la de la posesión de la cosa por el demandado y la exigibilidad del crédito. La acción hipotecaria, dado su carácter real, procede contra cualquiera que se encuentre en posesión o tenencia de la cosa hipotecada, sea el mismo constituyente o un tercero, incluso contra quien ha dejado de poseer por dolo, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 17, y según las institutas en el libro 4, título 6, parágrafo primero y séptimo. En el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo 16 y tercero. Por sus fines y efectos, esta acción es similar a la reivindicatoria, pues procura el reconocimiento del derecho real y consiguientemente la puesta en posesión de la cosa limitada, como es lógico, a la medida del interés del acreedor prendario o hipotecario. El demandado puede restituir la cosa o saldar la deuda hipotecaria y sus accesorios. Caso contrario, es condenado a pagar una suma de dinero equivalente al valor del interés del actor, id quod interest, según el digesto en el libro 20, título 16, parágrafo 3, y en el digesto en el libro 20, título 4, parágrafo 12. El acreedor hipotecario puede también intentar el interdicto salviano, que como ya se ha dicho fue creado para garantizar al locador de un predio rústico el pago de los alquileres, autorizándolo a tomar la posesión de los bienes llevados e introducidos en la finca. Al arrendador le basta probar la convención de prenda, conventio pignoris, y el hecho de la llevada e introducción, invectio e illatio, procediendo el interdicto contra todo poseedor de las cosas grabadas. Por último, el acreedor prendario, en cuanto a poseedor de la cosa prendada, puede intentar los interdictos retinendae y recuperandae posesionis. Aunque tenga la posesión de la cosa prendada, el acreedor no puede usarla porque la tiene a título de garantía y si la usara cometería un furtum. Puede, sin embargo, celebrarse el pacto de anticresis, en virtud del cual tiene el acreedor la facultad de usar la cosa y percibir sus frutos para aplicarlos al pago de los intereses y del capital, según el Código en el libro 4, título número 32, parágrafo 14, 17 y 26.
Satisfecha la deuda, el acreedor debe restituir al constituyente la cosa prendada. Pero el emperador Gordiano, en el 239 después de Jesucristo, admitió que pudiese retenerla hasta tanto fuesen satisfechas las demás deudas no prendarias que el deudor mantuviese con el acreedor, según el código en el libro octavo, título 26, parágrafo primero. Ius distraendi, mientras el ius possidendi tiene una mera función de garantía, inducir al deudor a cumplir la prestación para recuperar la posesión de la cosa o no perderla, el ius distraendi tiene una verdadera función satisfactoria. El acreedor puede vender la cosa prendada o hipotecada y con el precio que obtenga atender al pago de la deuda. Para que el acreedor pudiese vender la cosa, solía celebrarse un pacto, mediante el cual el constituyente autorizaba a aquel a vender la cosa prendada, si la deuda no era pagada, pactum de distraendo pignore, el que es considerado imprescindible por Boleno al sostener que comete furtum el acreedor que procede a la venta sin estar autorizado por el pacto en tal sentido, según el digesto en el libro número 47, título segundo, parágrafo 73. Sin embargo, la jurisprudencia de la época de los severos consideró implícito el pacto de distraendo pignore en toda convención de prenda, según el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo cuarto. Paulo en el libro segundo, título quinto, parágrafo primero. De manera que el acreedor podía vender aunque la facultad en tal sentido no le hubiese sido acordada expresamente. Era frecuente, sobre todo en la zona oriental del imperio, que se pactase que si la deuda no era saldada, el acreedor se convirtiese en dueño de la cosa prendada. Pero tal pacto fue prohibido por Constantino por considerarlo contrario a los intereses del deudor y favorables a las prácticas usurarias. Según el código en el libro octavo, título número 35, parágrafo tercero. Sin embargo, era válido el pacto por el cual el acreedor, después de transcurrido un cierto tiempo y no pagada la deuda, podía quedarse con la cosa como comprador por el monto de su justo precio. Antes de procederse a la venta, era necesario obtener la correspondiente condena y notificar al constituyente de la decisión de ejecutar la garantía. Transcurrido 2 años desde dicha notificación, podía realizarse la venta, sea directamente o mediante intervención judicial. Si no se conseguía comprador, el acreedor podía pedir al emperador que le atribuyese la propiedad de la cosa. Si el precio obtenido en la venta alcanzaba para satisfacer el crédito, éste se extinguía. Si resultaba inferior al importe del crédito, éste subsistía por la diferencia. Si finalmente el precio de la venta era superior al monto de la acreencia, el acreedor debía aplicar el importe necesario a la satisfacción de su crédito y restituir al constituyente el saldo. Y perocha, a cuyo efecto éste disponía de la actio pignoratitia directa, según el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo número 42. Por otra parte, cabe señalar que el acreedor prendario o hipotecario, como tiene actium rem, es preferido a cualquier otro acreedor que dispone solo de una actio in persona, según el código en el libro octavo, título 18, parágrafo noveno, y que la venta de la cosa extingue todas las hipotecas que la graven, como luego se verá. Pluralidad de acreedores hipotecarios, principios generales y excepciones. Como la prenda supone la transferencia actual de la posesión al acreedor, no es posible concebir que una misma cosa sea simultáneamente objeto de más de una prenda. Sin embargo, en el caso de la hipoteca, como esa transferencia de posesión se difiere para el momento de incumplimiento de la obligación garantizada, es posible que una misma cosa sea grabada con 2 o más hipotecas. En tal caso, rige el principio prior intempori potior in iure, es decir, que la hipoteca más antigua, aunque el crédito garantizado sea más nuevo, es preferida a los posteriores, según el digesto en el libro 20, título cuarto, parágrafo tercero al principio. Esto no obsta a que el acreedor hipotecario de grado posterior ejercite el ius ofendi o derecho de subrogación, es decir, que sale el crédito del de grado anterior, prior, para
quedar así colocado en el lugar de éste. Dije esto en el libro 20, título 4, parágrafo 11. Si todas las hipotecas fuesen de la misma época, los créditos deben prorratearse, salvo que alguno de los acreedores esté en posesión de la cosa, en cuyo caso es preferido a los demás. El principio prior in tempore potior in iure reconoce dos importantes excepciones, el pignus publicum y quasi publicum y el de las hipotecas privilegiadas. De acuerdo a una constitución del 472 después de Cristo, dictada por el emperador León, el pignus publicum y el quasi publicum, es decir, la hipoteca hecha mediante un documento público, el hecho con la intervención de una tabularius o quasi público, o sea, por escrito y firmado por las partes y 3 testigos, es preferido todas las demás constituidas sin la observancia de tales formalidades, según el Código en el libro 8, título 18, parágrafo 11. Naturalmente que entre varias hipotecas públicas o cuasi públicas, la más antigua prima sobre las posteriores. Algunos créditos, sea por naturaleza o por la persona del acreedor, son preferidos a todos los demás, sean estos quirografarios o hipotecarios de fecha anterior. Se dice en estos casos que tales créditos gozan de una hipoteca privilegiada, como ocurre en el caso del acreedor, que ha facilitado dinero para la adquisición, conservación o mejora de la cosa, en las del fisco por los impuestos atrasados y en la mujer y sus descendientes por la restitución de la dote. B. Derechos del constituyente. Como el constituyente de la prenda o hipoteca conserva la propiedad de las cosas mientras ella no haya sido vendida por el acreedor, puede ejercitar todos los derechos que le asisten, dada su condición de dueño. Así puede usar la cosa, percibir sus frutos, enajenarla, darla en prenda o en anticresis, grabarla con nuevas hipotecas. En el caso de la prenda, la posibilidad de usar la cosa desaparece como consecuencia que ella se halla en poder del acreedor, quien adquiere la possessio ad interdicta, pero el constituyente conserva la possessio ad usucapione, que se interrumpe por la venta de la cosa hecha por el acreedor. B. Extinción. La prenda o la hipoteca puede extinguirse por causa de la extinción del crédito garantizado, o con independencia de tal circunstancia. En este caso, se habla de extinción principal, en el primero de extinción accesoria. Extinción principal. Entre los distintos casos en que la prenda o hipoteca se extingue, aunque no ocurra lo mismo con el crédito asegurado, merece citarse los siguientes. 1. La pérdida o destrucción de la cosa, porque en tal caso desaparece el objeto sobre el que recae el derecho. Según dije esto en el libro 20, título 6, parágrafo 8, al principio. 2. Haberse convertido el acreedor en propietario de la cosa prendada o hipotecada, ya que no puede haber hipoteca ni prenda sobre la cosa propia. Según dije esto en el libro 50, título 17, parágrafo número 45. 3. La renuncia expresa o tácita del acreedor prendario o hipotecario a su derecho real, según el digesto en el libro 13, título 7, parágrafo 9, tercero. 4. Según la legislación de Justiniano, la prescripción de largo tiempo, longi temporis prescriptio, es decir, la posesión de la cosa grabada adquirida por un tercero con justo título y buena fe, o sea, desconociendo la existencia de la prenda o hipoteca. Durante 10 o 20 años, habiendo buena fe, aunque no justo título, la adquisición del dominio libre del gravamen hipotecario se logrará mediante la longissimi temporis prescriptio por la posesión de los 30 o 40 años, según el Código en el libro 7, título número 39, parágrafo 8, al principio. 5. La distractio pignoris, la venta regular de la cosa hecha en virtud de un derecho de prenda o hipoteca, la que extingue no solo el derecho real del acreedor ejecutante, sino también toda otra hipoteca o prenda que grave la cosa, según el Código en el libro 4, título 10, parágrafo 6 y 7, y el Código en el libro 8, título 20, parágrafo 1. 6. La extinción del derecho de constituyente sobre la cosa prendada o
hipotecada, como ocurre con la extinción del usufructo, enfiteusis y superficie, según el digesto en el libro 20, título primero, parágrafo número 31. Extinción accesoria. Como se trata de derechos accesorios que solo tienen por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación, los derechos de prenda e hipoteca se extinguen al operarse la extinción de la obligación, salvo que se trate de la litis contestatio o que subsista como obligación natural. Cabe recordar que, dado el carácter indivisible de estos derechos, siguen afectando a la cosa por entero, aunque la deuda haya sido parcialmente cancelada. Asimismo, la prenda o hipoteca subsiste pese a la extinción del crédito garantizado en los siguientes casos de sucesio in locum. Creditoris, sucesión en el lugar del acreedor. 1. Quien presta dinero para desinteresar a un acreedor hipotecario se verá colocado en la misma situación que éste. 2. El adquirente de un inmueble hipotecado que utiliza el precio para desinteresar a los acreedores hipotecarios, que de primer grado queda ubicado antes que los del rango posterior. 3. El acreedor hipotecario que salda el crédito de otro de grado anterior, pasa a ocupar el lugar de este. 4. En caso de innovación por cambio de deudor, el acreedor hipotecario que se hace otorgar una nueva hipoteca sobre el mismo bien anteriormente hipotecado a su favor. Conserva su antiguo rango, es decir, que se sucede a sí mismo.